¿Y si te dijera que existe un móvil que pesa más que un iPad, que puede alumbrar como un foco de camping y que proyecta películas de hasta 120 pulgadas? Y todo sin enchufe. Se llama Oukitel WP100 Titan y hoy te voy a enseñar el mayor bicho que ha pasado por el canal. Un smartphone que sinceramente no debería llamarse móvil. Cuando lo coges por primera vez ya notas que esto no es un teléfono cualquiera. 877 gramos. Sí, sí. Lo que pesan más de dos móviles grandecitos o casi una tablet. En serio, es tremendo. Pero es que aquí llevas un power bank de 33.000 mAh, un proyector DLP, una linterna LED de 1200 lúmenes y una pantalla de 120 Hz, además con 512 GB de almacenamiento y radio FM. Perfecto para los apagones. La construcción es tremenda, mezcla de goma ultra resistente con metal, cristal y un diseño muy industrial, muy robusto, con certificado IP68, IP69K, resistencia militar. Puede aguantar caídas, polvo, barro y sumergirse sin problemas. Y además te viene con esta correíta con tornillos para llevarlo colgado como si fuera una linterna táctica, porque también lo es. Y no exagero, en la parte trasera tienes una linterna con 1200 lúmenes compuesta por más de 1500 LED que hacen que cualquier otro móvil se quede muy corto. Literalmente, puedes iluminar un sótano, un garaje o acampar durante días con esta luz. Tiene varios modos como brillo ajustable, SOS, luz estroboscópica y como la batería es enorme, puedes usarla durante horas sin preocuparte. Pero espera porque viene lo mejor, porque este WP100 Titan lleva un proyector de 100 lúmenes integrado, sí, en el propio móvil. No necesitas nada más. Puedes proyectarlo en cualquier pared, en un techo, en una superficie plana y ver una película, YouTube, un partido o tus fotos en hasta 120 pulgadas. Cuenta con calibración trapezoidal automática, la resolución no es que sea la mejor, pero puedes enfocar desde los botones laterales, así como elegir el brillo y hasta usar el proyector con la pantalla apagada para ahorrar más batería. Aunque en mis pruebas he estado viendo vídeos durante más de 3 horas seguidas y no ha bajado del 80, nada mal. Por cierto, si quieres ver ofertas de este móvil de cámaras o más gadgets, tienes que unirte a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Tienen los enlaces en la descripción del vídeo. Pero ¿y tiene pantalla? Sí, claro. Y no se queda corta. Tienes un panel IPS de 6,8 pulgadas, Full HD Plus, con 120 Hz de tasa de refresco, buen brillo, se ve bastante bien, con protector Gorilla Glass 5 y unos bordes bien protegiditos. Además, algo que me ha gustado mucho es que incluso con la pantalla mojada responde perfectamente al tacto, clave para los más aventureros en zonas de lluvia o que siempre estén cerca del agua. Porque si hablamos de rendimiento, dentro lleva un procesador MediaTek Dimensity 7300, 8 núcleos y 4 nanómetros que junto a los 16 GB de RAM físicos y 32 GB de RAM virtual suman un total de 48 GB de RAM. Un auténtico monstruo en la multitarea. Y por cierto, para el que no lo haya visto, tengo un recopilatorio con los smartphones más potentes para editar vídeo por aquí arriba a la derecha. La memoria interna también muy bien, 512 GB, velocidades muy altas tanto de lectura como de escritura, lo que viene genial para vídeos 4K de aplicaciones pesadas como la de Insta360, de la que tienes una guía completa en el canal. Vale, pero dame datos. ¿Qué tal en los benchmark? Pues te voy a decir que tiene más de 730.000 puntos en Antutu y más de 3.000 puntos en Geekbench Multicore. Además tiene potencia de sobra para juegos exigentes como el Call of Duty Mobile, al que me he echado unas buenas partidas para multitarea intensiva o para editar vídeos. Pero claro, aquí tienes el problema del peso. Si piensas jugar durante mucho rato, mejor apóyalo o utiliza un buen mando Bluetooth, porque sujetarlo con las manos cansa bastante. Y si hablamos de las cámaras, tiene en total 4 sensores. Atentos. Una cámara principal de, ojo, hasta 200 megapíxeles con sensor Sony IMX350, una cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles con LEDs infrarrojos, una cámara macro de 2 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles. La cámara principal cumple bien en buena luz, bastante detalle y nitidez, aunque la estabilización del vídeo es bastante floja y el rango dinámico, bueno, no es su fuerte.
Graba, eso sí, hasta 4K 30 frames por segundo, pero he hecho en falta algo de estabilización o un modo más específico para actividades. La cámara nocturna, por el contrario, me ha parecido muy chula. No había podido probar algo así nunca y creo que es ideal para exploradores, campistas o incluso para gente que haga rescates. Puedes hacer fotos o grabar vídeo en completa oscuridad con una claridad que me sorprende mucho. La cámara macro, por su parte, bueno, pues ahí está. No es algo que vayas a utilizar a diario y tampoco tiene una calidad muy potente. Y la frontal, situada en este pequeño agujerito en la pantalla, nos ofrece una buena calidad para videollamadas o selfies con grabación de vídeo hasta Full HD. Bueno, pues aquí un vídeo simplemente grabando con la cámara delantera del Oukitel WP100 Titan para ver qué tal se ve. Por cierto, si te está gustando este análisis, siempre me puedes echar una mano dándole un like al vídeo para que llegue a más gente. Y si te interesan este tipo de dispositivos y todo lo que voy a traer al canal, suscríbete ahora. Y nos vamos ahora a la joya de la corona, la batería. Nada menos que 33.000 mAh. Para que te hagas una idea aproximada, un móvil normal tiene unos 5.000 mAh aproximadamente. Pues aquí llevas el equivalente a una powerbank de gama alta metida dentro del teléfono. ¿Y qué te da esto de resultado? Pues hasta 3 semanas de uso moderado, 2 días con el proyector encendido continuamente o hasta 6 meses en el modo de standby. Una auténtica locura. Además, para cargar esa pedazo de batería, tiene carga rápida de 66 vatios, te viene el cargador, tranquilo, y carga inversa de 18 vatios. Así que vas a poder usar el WP100 Titan para cargar otros móviles, tablets, auriculares o cámaras, aunque únicamente cuentes con un puerto USB-C. En situaciones de emergencia, si te quedas aislado, literalmente te puede salvar el día. Además, el WP100 Titan viene con Android 14 prácticamente limpio, sin capas molestas y tiene conectividad 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, pagos con NFC, GPS y GLONASS y para los apagones, ojo aquí, nos incluye radio FM sin necesidad de internet. Solo tienes que conectar unos auriculares por USB-C y listo. Perfecto para cuando estás en zonas remotas. Y el sistema de botones también está muy bien pensado. Tenemos en un lateral el botón de encendido con sensor de huella rápida. Funciona muy bien, es bastante rápido y preciso, además de ser metálico. Botones de volumen también metálicos con buen recorrido, fáciles de usar con guantes. Y 2 botones laterales que son personalizables, aunque por defecto te permiten enfocar más o menos el proyector. Y los vas a poder configurar para abrir aplicaciones como la linterna o la cámara. Y tienen posibilidad de múltiples acciones como un toque, doble toque o pulsación larga para sacarles el máximo. En cuanto al packaging, pues nos encontramos el smartphone, el cargador de 66 vatios que te he comentado, un cable USB-C a USB-C, manual de instrucciones, una llavecita para la tarjeta SIM y una correa con los tornillos para llevarlo colgado en exteriores como si fuera una linterna. Si te estás preguntando si todo esto te cabe en el bolsillo, bueno, sí, si tienes unos bolsillos bien grandes, con casi 900 gramos y 36 milímetros de grosor, no es un móvil para todos los días, ni para todos los bolsillos. Pero si lo tuyo es el outdoor, la aventura, los campings, las caravanas o la montaña, o simplemente necesites un móvil que no te deje tirado nunca, entonces sí, este es tu teléfono. Un precio de 789 euros para un móvil que no es el típico móvil resistente ni el smartphone que lleva todo el mundo. Por cierto, te he dicho que te dejo todos los enlaces para comprarlo en la descripción del vídeo, justo debajo. Por supuesto que no es perfecto. La cámara principal está bien, pero el procesamiento y la estabilización se pueden mejorar. Es un buen ladrillo, tanto en peso como en tamaño, hay que asumirlo. Y no tiene cámara gran angular, que muchos echamos en falta. Pero sinceramente es un producto único. Está pensado para un público que valore mucho la autonomía, la resistencia y la versatilidad por encima del diseño, de pesos ligeros o de tamaños compactos. Si eres de los que acampan, trabajan en exteriores, viajan mucho o simplemente quieres un dispositivo todoterreno que no se rinda nunca, este WP100 Titan es probablemente tu mejor opción. Y si hay un apagón, no te preocupes, este Titan está hecho para sobrevivirlos a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.